crédito, refinanciaciones, venta de activos importantes y 3, otras acciones internas o externas, tales como restricciones jurídicas a la posibilidad de operar, huelgas prolongadas o frecuentes, catástrofes naturales, cambios tecnológicos y otro que resulte pertinente. 8. Base contable del mercado. La violencia y criminalidad ocasionada por la minería. Ahora la base contable devengado, principio. ¿Podría leer alguien, por favor? Alvarado, Devengado. profesor. La señorita Alvarado, por favor. Ya, las transacciones y otros eventos se reconocen contablemente cuando ocurren independientemente de que hayan sido o no cobrados o pagados, y se incluyen en los resultados económicos que corresponden al periodo en que se informa, excepto por la información sobre sus flujos de efectivo. Se entiende que una transacción y otros eventos han ocurrido cuando 1. Se han realizado transacciones con terceros. 2. Han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de los recursos. 3. Han ocurrido eventos económicos externos que afecten a la empresa o a la estructura de sus recursos cuyo efecto puede cuantificarse razonablemente. Artículo 6. Políticas contables. Las políticas contables comprenden los principios bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por una empresa para la preparación y presentación de sus estados financieros. En la preparación y presentación de los estados financieros se reconocen entre las políticas contables fundamentales las siguientes. A. Uniformidad en la presentación. Las políticas contables utilizadas para preparar y presentar los estados financieros deben ser aplicadas de manera uniforme de un ejercicio u otro, salvo que el cambio en dichas políticas contables resulte de una variación significativa en la naturaleza de las operaciones de la empresa o una revisión de la presentación de sus estados financieros demuestre que dará lugar a una presentación más apropiada de los mismos, o que el cambio sea requerido por una NIC, en cuyo caso se debe revelar por medio de una nota aclaratoria el efecto en los estados financieros. B. Importancia relativa y agrupación. Las transacciones y otros eventos deben revelarse considerando su importancia relativa en los estados financieros. Se consideran importantes cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Para decidir si una partida o conjunto de partidas es importante, debe evaluarse conjuntamente su naturaleza y magnitud. Dependiendo de las circunstancias, el factor determinante puede ser la naturaleza o la magnitud de la partida con relación a cada uno de los estados financieros. Para efectos de presentación, los importes de partidas que no sean significativos deben agruparse con otros de naturaleza o función similar, no siendo necesariamente presentarlos separadamente. C. Compensación. Las partidas de activo y pasivo no deben compensarse entre sí a menos que exista un derecho legal de compensación y se intente presentar una base neta o realizar el activo y pasivo simultáneamente y cuando así lo requieran o permitan las NIC. Las partidas de ingreso y gasto deben compensarse solo cuando una NIC así lo requiera o lo permita, o cuando las ganancias, pérdidas y gastos relacionados que provengan de transacciones y otros eventos similares no sean significativos. Estos importes deben agruparse conforme a su importancia relativa. Perfecto. Alguien, por favor, el artículo 7. Otra persona, por favor, para que le ayude a la señorita de la evaluación. Bernal Villacorta, profesor. Por favor, ¿le escuchamos? Artículo 7. Evaluación y medición. Los recursos, así como los hechos económicos que los afecten, deben ser apropiadamente cualificados de acuerdo a su naturaleza, características y efectos, producidos aplicando los métodos reconocidos en términos de la unidad de medida. Con sujeción al ENIC, son criterios de medición los que se señalan a continuación. 1.
Costo histórico. Es el que se representa en el importe original obtenido en efectivo o equivalente de efectivo, en el momento de la realización de un hecho económico y financiero, con arreglo a lo establecido en el Perú. El reconocimiento de los cambios en el nivel general de los precios en los estados financieros. Se expresa a través de un modelo contable del costo histórico ajustado por el efecto de inflación. 2. Costo corriente. Es el que se representa el importe en efectivo o equivalente del efectivo, en el que se incurriría para reponer un activo por compra o producción y el valor por el que se liquidará una obligación similar o de las mismas características en el momento actual. Valor de realización. 3. Valor de realización. Es el valor recuperable de los activos en el curso normal de las operaciones, que representa el importe en efectivo o equivalente de efectivo, en que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo, en el curso normal de los negocios. 4. Valor presente o actual. Es el que representa el importe actual de las entradas o salidas neta de efectivo o equivalente de efectivo, que generaría un activo o un pasivo, una vez efectuado el descuento de su valor futuro a la tasa pactada o a la tasa revelante para la operación según los criterios establecidos en las NIC. En las normas internacionales de contabilidad. Gracias. Otra persona, por favor. Otra persona, por favor. Otra persona, por favor. Castro, profesor. Por favor, Castro. a ver. Y ya después Castro. Ya Bernal, después Santibáñez. Y después Castro, Tito, Veroni. Ya. Doctor, yo estoy viendo bien, pero si veo la televisión, se pone un rato. Es el paciente nos habla de una sensación de Artículo 9, por favor. de cuerpo extraño. Menor, llega de ojos secos. Cuando son adultos, más allá de las 40, más allá de los 50. Gracias, señorita. Castro, Tito, por favor. Y también de los pacientes que están relacionados con enfermedades, por ejemplo, inflamatorias
Capítulo 2. Los estados financieros. Artículo 10. Estados financieros básicos. Concordancia RC 0843-1997-EF 94, artículo 77. Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de la empresa a una fecha determinada. La clasificación y el resumen de los datos contables debidamente estructurados constituyen los estados financieros y estos son... ¿Podrías intentar subir el Word? Ahí está. Por favor. 1. Balance general. 2. Estados de ganancias y pérdidas. 3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Y 4. Estados de flujos efectivos. Un Los ratito, ahí te estados un ratito por aclarar. Bueno, cuando salió la norma legal, al estado de situación financiera que ustedes conocen ahora, se llamaba balance general. Al estado de resultados que usted conoce se llamaba estado de ganancias y pérdidas. Antes solamente había 4 estados financieros. Hoy han cambiado de denominaciones y hoy son 5 estados financieros. Faltan las notas, ¿ya? Por si acaso hago la aclaración. Seguimos, señorita Castro Tito Verónica. Seguimos. Los estados financieros básicos deben presentarse conjuntamente con las aclaraciones o explicaciones pertinentes, denominadas notas a los estados financieros, cuya preparación debe efectuarse de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 del presente reglamento y de acuerdo a las pautas establecidas en la sección segunda del manual. Artículo 11. Clases de estados financieros. Teniendo en cuenta los objetivos específicos teniendo en cuenta los objetivos específicos que los originan, los estados financieros se clasifican en estados financieros de propósito general y del propósito especial. Artículo 2. Estados financieros de propósito general. Los estados financieros de propósito general son aquellos que se preparan al cierre de un periodo y están constituidos por los estados financieros consolidados y los estados financieros intermedios y anuales. Artículo 13. Estados financieros consolidados. Modificado por RC número 117-2014 EF 9410. Estados financieros consolidados. Modificado por RS número 117-2004 EF 94.10. Los emisores de valores inscritos en el registro público del mercado de valores, cuyas matrices sean empresas extranjeras, podrán ser exoneradas de presentar información financiera consolidada en los siguientes casos. A. Cuando, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, el monto de los activos, patrimonio e ingresos del emisor representen más del 90% del total del respectivo grupo económico. El cambio de cualquiera de estas condiciones constituye hecho de importancia y acarrea la inmediata pérdida del derecho a utilizar la exoneración. O B. Cuando, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, los estados financieros consolidados de la matriz incluyan la información financiera del emisor. En estos casos, el emisor deberá presentar la información financiera consolidada con la empresa que, sin ser su matriz, 1. Ostente la posición de dominante respecto del emisor. 2. Dentro del grupo económico, tenga una posición más cercana a la matriz. Y 3. Sea considerada en la elaboración de la información consolidada de la matriz. Los emisores que deseen hacer uso de las exoneraciones
señaladas en los lineamientos precedentes deberán presentar en la oportunidad de presentación de la indicada información una comunicación indicando la excepción en la que se basa lo no presentación y presentando declaración jurada de que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos. Y por supuesto ya hemos tenido En los casos no comprendidos en los párrafos anteriores, la Gerencia General de CONACYT podrá autorizar, previa solicitud fundamentada del emisor, la presentación de la información financiera consolidada al menos con la misma periodicidad y en la misma oportunidad en que dicha información debe ser presentada por una empresa listada en el mercado de origen de la matriz, aun cuando la matriz no se encuentre listada en su mercado de origen. La periodicidad de presentación de información financiera consolidada, sin embargo, deberá ser al menos semestral. En los casos que la información financiera consolidada se encuentre en idioma distinto del español, castellano, deberá presentarse en dicho idioma dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, sin perjuicio de la obligación del emisor de presentar adicionalmente una versión traducida al español, castellano, dentro de los siguientes 30 días calendarios. Ya. A ver, no, vamos a resumir un poquito, ¿ya? Porque si no, ustedes ya se van a cansar también. Un ratito, a ver. Acá está la forma como se presentan los estados financieros. Hay que poner el nombre de la empresa, razón o denominación social. Si los estados financieros corresponden a una empresa o a un grupo de empresas. La fecha del balance general. La moneda que está preparada. La unidad de medida. Denominación de títulos y cuentas. Balance general. A ver, ¿podemos leer esto acá? El artículo 21, preparación, por favor. Profesor Oliver Paz, para poderlo. El doctor Oliver Paz Chumpita, por favor. A ver, profesor. Artículo 21, preparación. El balance general de las empresas comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad del pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada. La preparación del balance general debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el capítulo primero de la sección primera del manual en lo que sea aplicable. Artículo 22. Activo. El activo son los recursos controlados por la empresa como resultado de transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos a la empresa. Artículo 23. Pasivo. El pasivo son las obligaciones presentes como resultado de hechos pasados, previéndose que su liquidación produzca para la empresa una salida de recursos. Artículo 24. Patrimonio neto. El patrimonio neto está constituido por las partidas que representan los recursos aportados por los socios o accionistas, los excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa y las otras partidas que señalen las disposiciones legales, estatutarias y contractuales, debiéndose indicar claramente el total de esta cuenta. Capítulo 4. Estado de ganancias y pérdidas. Artículo 25. Preparación. El estado de ganancias y pérdidas comprende las cuentas de ingresos, costos y gastos, presentados según el método de función de gastos. En su formulación se debe observar lo siguiente. 1.
Debe incluirse todas las partidas que representen ingresos o ganancias y gastos o pérdidas originados durante el periodo. 2. 2. Solo debe incluirse las partidas que afecten la determinación de los resultados netos. Para la preparación del estado de ganancias y pérdidas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el capítulo 2 de la sección primaria del manual, en lo que sea aplicable. Artículo 26. Ingresos. Los ingresos representan entrada de recursos en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo, o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio neto, devengados por la venta de bienes, por las prestaciones de servicios o por las ejecuciones realizadas durante el periodo, que no se provienen a los aportes del capital. Artículo Sí, señor. 27. Artículo Sí, por favor. 27. Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio neto, producto del desarrollo de actividades como administración, comercialización, investigación, financiación y otras realizadas durante el periodo, que no provienen de los retiros del capital o de utilidades. Capítulo 5. Estado de cambios de patrimonio neto. Artículo 28. Preparación. El estado de cambios en el patrimonio neto de las empresas muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales, como el capital, capital adicional, inversión, excedente de revaluación, reservas y resultados acumulados durante un periodo determinado. La preparación del estado de cambios en el debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el capítulo 3 de la sección primera del manual, en lo que sea aplicable. Artículo 6. Estado de flujos en efectivo. Artículo 29. Preparación. El estado de flujos de efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. El estado de flujo de efectivo debe mostrar separadamente lo siguiente. 1. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de operación. Las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las principales actividades productoras de ingresos y distribución de bienes o servicios de la empresa. Los flujos de efectivo de esta actividad son generalmente consecuencia de las transacciones y otros eventos en efectivo que entran en la determinación de la utilidad, pérdida neta del ejercicio. 2. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de inversión. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios y a la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, maquinaria y equipos, y otros activos productivos que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. 3. Flujo de efectivo y equivalente de efectivo de las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos, así como el reembolso de los montos prestados o la cancelación de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y crédito a largo plazo. Del estado del flujo de efectivo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el capítulo 4 de la sección primera del manual, en lo que sea aplicable. Artículo 30. Método de presentación del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo debe informar el efectivo generado
y aplicado en las actividades de operación, inversión y financiamiento, así como el resultado neto de estos flujos sobre el efectivo y equivalentes durante el periodo. Para efectos de la presentación de las actividades de operación en el estado de flujo de efectivo, son de aplicación el método directo y el método indirecto, los cuales se describen en el capítulo 4 de la sección primera del manual. Capítulo 7. Notas a los estados financieros. Artículo 31. Definición. Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para una correcta interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los importes mostrados en los estados financieros, cuya revelación es requerida o recomendada por las NIC y las normas de este reglamento, pero sin limitarse a ellas, con la finalidad de alcanzar una presentación razonable. Las notas no constituyen un instituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. Artículo 32. Alcance. Las notas son revelaciones aplicables a saldos de transacciones u otros eventos significativos que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros cuando correspondan. Artículo 33. Contenido. Cada nota debe ser identificada claramente y presentada dentro de una secuencia lógica, guardando en lo posible el orden de los rubros de los estados financieros, como se muestra a continuación. 1. Notas del carácter general que incluyen A. La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad económica. B. Declaración sobre el cumplimiento de las NIC oficializadas en el Perú. Ya. A ver, otra persona, por favor, que nos pueda ayudar a ver aquí para ver un ratito, a ver, un ratito, vamos a ver un responsabilidad. Acá, esto sería artículo 37, responsabilidad. ¿Puedo leer yo, profesor? Vamos. A ver si, por favor, ayúdenos. Artículo 37, responsabilidad. La elaboración y presentación de los estados financieros es de responsabilidad del directorio y o de la gerencia de la empresa. Y el auditor es responsable del contenido del dictamen que emitas, opinión que se sustenta en el trabajo de auditoría efectuado para su emisión. Así que podría ser para ayudarla, ¿no? Entonces, siente ella que tiene algo dentro de la lista, ¿no? Ya, acá está. Esto es muy importante. Esto es que la CONACET también obliga a que las empresas deben presentar los estados financieros a la CONACET, ahora la SMB por auditores. Acá, por favor, ¿podría leerlo, señorita? Concordancia, RC 0843-1997-EF/94, artículo 65. Las empresas obligadas a presentar información financiera auditada deben comunicar como hecho de importancia la resolución de sus auditores independientes a más tardar el 30 de junio de cada año. De igual manera deberán comunicar como hecho de importancia la fecha en la que se iniciaría el trabajo de auditoría. Las empresas emisoras cuya designación de auditores independientes dependa de la Contraloría General de la República deben informar como hecho de importancia la designación de sus auditores independientes en la oportunidad en que tomen conocimiento de dicha designación, así como la fecha en que iniciará el trabajo de auditoría. El plan de trabajo de los auditores independientes
podrá ser requerido por la SMB a las sociedades auditoras. Acá. A ver, por favor, señorita, los estados financieros. Los estados financieros básicos de una empresa obtenidos luego del cierre de los libros oficiales deberán ser dictaminados por auditor debidamente habilitado. Igual exigencia es aplicable a los estados financieros consolidados de la matriz con sus subsidiarias. El informe de auditoría debe ser preparado y presentado con sujeción a los requisitos y formalidades establecidas por la NIA, aprobadas y vigentes en el Perú, y de ser el caso por las normas específicas emitidas por los organismos de supervisión y control correspondientes. El dictamen se prepara según las pautas contenidas en la sección 4ª del manual. Ya. Un ratito, a ver. Y acá. Las empresas Están obligadas a facilitar cuanta información fuera necesaria para realizar el examen de auditoría. Asimismo, el auditor está obligado a requerir la información que precise para la emisión del informe de auditoría. Artículo 42. Opinión del dictamen. En el caso de una opinión con salvedades, opinión adversa del auditor, o cuando éste se abstenga de opinar, el dictamen debe indicar clara y específicamente las razones que han motivado la salvedad, así como, de ser el caso, revelar el efecto cuantificado de las salvedades en los estados financieros o revelar que no es posible cuantificar dicho efecto. Ya, señorita, muy bien. A ver. Acá, conservación de los papeles de trabajo. Goicoechea, profesor. A ver, por favor, cita Goicoechea. Artículo 43. Conservación de papeles de trabajo. El auditor debe conservar la documentación a cada auditoría, incluyendo los papeles de trabajo, por un periodo de 5 años, contados desde la fecha del dictamen de la auditoría, como prueba y soporte de las conclusiones del informe. El artículo 44, dictamen sobre los estados financieros de propósito especial. CONACEF podrá solicitar la presentación de información financiera auditada preparada a una fecha distinta a la del cierre del ejercicio económico anual, y si existiese indicios de variación sustantiva en la situación financiera y en los resultados de las operaciones de las empresas, dicha información deberá incluir a esa fecha todas las provisiones, castigos y ajustes pertinentes de la misma forma que si se tratara del ejercicio económico anual. Ya, a ver. Acá, a ver, el auditor, le leo, el auditor debe ejercer su función con independencia y en este contexto se encuentra impedido de dictaminar sobre los estados financieros de una empresa si en el periodo que se examina o durante el periodo cubierto por dichos estados, uno de sus socios administradores o responsables técnicos se encuentra vinculado o relacionado con la empresa, alguno de sus matrices, subsidiarias o otras filiales. Bueno, estamos repitiendo lo mismo, también lo dice el reglamento de la SMB en cuanto a lo que hemos estudiado de auditoría, ¿no? Que un auditor no puede auditar porque hay intereses. Muy bien. A ver. Ya. Bien, nada más. Ya. Correcto, ya no hay nada más. Ahí está. Y acá tenemos el manual para la preparación de la información financiera, ¿no? Bien. Voy a pasarle lista a las personas que han llegado recién, por favor. ¿Alguien más ha llegado recién para pasarle lista? A ver, ¿alguien ha llegado para pasarle lista? ¿Se me escucha? Ya. A ver, le digo, Bolívar, ¿ha llegado Bolívar? No ha llegado Bolívar.
Ha llegado Castillo Magallanes. Castillo Magallanes ha llegado. Castillo está Tampoco. en la mañana. ¿Quién? Castillo. Sí, profesor. Ya. Ha llegado Eusebio. Eusebio ha llegado. Ya no va a participar. Sí, pero de repente se anima, tengo que seguir pasando nomás, porque de repente se anima a estudiar y tengo que, hasta que no me llegue la lista, ¿ya? A ver, otra persona más, a ver. Ha llegado Sosa. Sosa ha llegado. Sosa. No ha llegado Sosa. ¿Ha llegado Espinosa Fuertes? Tampoco. ¿Ha llegado González Salcedo? González Salcedo. González Salcedo. Tampoco. Ya. Bien. Ya. Bien. ¿Se me escucha, por favor? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ya, bien. Hemos pasado lista, hemos leído. Si es que no hay ningún cambio, el próximo día martes, nuestra clase comienzan a las 6:15 con su debida tolerancia, ya en la clase presencial. Pero esa información oficial tiene que solicitarles ustedes a la señorita coordinadora de contabilidad, ¿ya? La señorita delegada tendría que hacer esa gestión para que le dé su horario mío y de todos los demás cursos, por favor. Y hasta este momento tenemos las clases el día martes de 6:15 a 10, pero vamos a coordinar con ustedes hasta qué hora nos quedamos para que ustedes puedan salir también. Yo lo voy a conversar con la coordinadora a ver si podemos salir 8:30, ¿ya? Por eso tengo que pedir permiso todavía, como por el hecho de que son pocos los alumnos que vamos a ir, entonces para poder salir también temprano. ¿Les parece bien? Profesor, la coordinadora de contabilidad es la señora Loida. ¿Ya? No. La jefe de contabilidad es la profesora Lucinda Mesones Colala, que fue el año pasado, fue la directora. Ella es la actual coordinadora. Tienen que pedirle, por favor, ¿ya? Tienen que pedirle, por favor, en forma oficial. Según hasta ahora, yo les voy a dictar el día martes, pero siempre es bueno que tengan oficialmente para los demás cursos, ¿ya? Entonces hay que pedirlo. Otra cosita, ¿cuál era? Tratemos de llegar bien. Ya usted se ha firmado un acta con el director con su tolerancia, etcétera, etcétera. Creo que el día jueves también van a tener ustedes una capacitación de bioseguridad, algo así. Ya les informaron para el día jueves, ¿no, señoritas? Eso sí, profesor. Ya, corre, entonces con toda esa cosita. Más bien, señorita, soy la Milagro, le voy a pasar trabajo 1, 2, 3 y 4 para que presenten. Ya va a ser por separado cada trabajo. Trabajo 1 en un solo correo, trabajo 2 en otro correo, trabajo 3 en otro correo y trabajo 4 otro correo. Los cuales los trabajos van a ser pequeños para que no se agobien, por favor. ¿Les parece bien? Para que tengan 4 notas. ¿Les parece bien? Ok, profesor. Sí, profesor. Ya. Profesor, Bien. la alumna Abigail, creo que recién está llegando del médico. Ya, señorita, sí, pues ya llegó, pues ya. Ya, una vez más, por favor, una vez más les pido, por favor, coordinen, pregunte cuál es su horario. Coordinen, pregunte cuál es su horario. Yo le estoy diciendo extraoficialmente hasta ahora, pero ustedes tienen, desde el momento que están matriculados, ustedes tienen el derecho de pedir su horario. Si es que se han matriculado, tienen todo el derecho de pedir su horario, por favor, pídanle, les van a proporcionar. O el día jueves, que es la capacitación, alguien de su salón, de ustedes que pida, por favor, para que les envíe. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien o no? Sí, profesor. Bien. Ya, entonces, señorita Marilei Silva, trate de conversar entonces con la profesora Lucinda Mesones, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Sí, ella es la jefa, pues, ya yo le estoy diciendo el horario, pero puede ser que me hayan cambiado o algo, entonces la persona autorizada es ella para que lo dé, ¿ya? Entonces ahora conversamos en nuestra hora asincrónica, por favor, ¿ya?
Ya el próximo día martes ya comenzamos con la parte práctica para trabajar, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Será esta nueva oportunidad, Dios mediante lo permita, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Gracias. No, profesor. Chao, Hasta chao, luego. señorita. Chao.